Buenos días a todos, incluyendo los que están presentes y los que están en casa, ¿verdad? Buenos días, profe. Todos los invitados de este mundo mundial. Les voy a compartir mi pantalla. ¿Alguien de ustedes? Aquí están. Katia no vino hoy. No, pero estoy en casa. Está cómodamente en su casa. Las Sí. dejó morir solas el día de hoy. La verdad, híjole, ¿cómo ha cambiado la gente, no? Muy bien, Katia. Nos abandonaste el día de hoy. Bueno, estábamos hablando de lo que es ¿en qué nos quedamos? Hola, Enrique. Enrique, ¿dónde andas? Nuestro amigo. No, no, no. Le acaba de dar COVID a una hermana de mi esposa. Le dio a su nietecito va a cumplir 2 años. Le dio a la mamá, le dio al papá y le dio a ella. Le dijo, pues ¿sabes qué? Ni te pares por ahí ahorita. Ahorita no. No, ni Dios lo quiera que me dé, no. Además dicen que yo estoy bien con el Altísimo. Cuando uno es bueno, eso no. ¿Ya viste? Tu desayuno parece desayuno de escolar, de lechecita. ¿Te acuerdas cuando nos daban? Sí, te tocó. ¿No te tocó a ti? No, tú eras rico, entonces aquí nos llevaban. Yo si estudié en escuela pública, licenciado. Dos sincronizadas. ¿Eh? Ya no. Lo que no sabes que todo eso se pone a cambio de la... ¿No? Y es bien obediente. Sí. ¿Y es obediente contigo? No. No, yo a mis hijos les decía, no compartan. Y dicen, no, cambia mi comida. Hay que dejarlo ser niño. Esa maestra es envidiosa. Malas prácticas. Ahí nació el pecado de Adán y Eva. La manzana por la uva. Dios es mi nuevo supervisor. Bueno, ahora sí, compañera Nancy o compañero Enrique o Iraíz, ¿me puedes ilustrar acerca de la última plática que tuvimos? Sí, claro que sí puedes. Sí.
Primero que se vive el consentimiento, objeto, velocidad, regularidad, velocidad, agente de servicio de velocidad, conformidad, disciplina, grupo de central, y qué efecto legal tiene un contrato. Bueno, el ejemplo siempre será el matrimonio en ambas situaciones. En ambas situaciones siempre será muy solemne. Sí, de hecho, eso es lo peor, oye, que va uno con la propia voluntad, ¿sí? Y después cuando uno se da cuenta, ya está uno dentro y dice, no, firmé un contrato matrimonial. Bueno, no es tan malo. ¿Por qué no es tan malo? Pues porque yo creo que parte de la esencia del ser humano, pues es vivir en mancuerna, ¿no? Tener 1988, no, al revés, perdón, 2022 menos 1988. Ay, con razón. Y no es tan malo porque cuando se da uno cuenta, ¿cuántos años tienes de casado, Enrique? Tú, Iraís, 9, ¿no? 8 años. Tengo 3 hombres, uno de 23 que terminó la universidad. Estudiante la grupo, que hace investigar el título, ingeniero de tecnología. Ya está, no, ya estás como guajolote, ya estás como pavo real ahorita. Ah, caray, mucha diferencia, ¿no? Pues vean los contratos lo que provocan. No, no, pues tenía yo 28 años. ¿Mandé? Yo no la pensé. Es que hay que tener en cuenta algo, que este tipo de contratos tienen tienen dos vertientes, ¿no? Moralmente, vamos a hablar moralmente, la gente establece mayor rango de importancia a la boda por la iglesia y menor rango de importancia al civil. Pero en la vida terrenal, quien nos da el sustento es la parte civil. Y la solemnidad del contrato establece que la gente que llega convencida y por su libre voluntad. Si alguien dijera algo, ¿saben que yo no estoy de acuerdo por esto? Es causal para que diga el juez, no los voy a casar. Pues sí, ¿no? Dice Enrique, yo la pensé mucho. Pero fíjense ahora cómo es la situación. La verdad es que ya los hijos ya ni se quieren casar. Y aunque tú le digas a los hijos, miren, sobre todo
aunque haya muchos movimientos que vemos en las calles, vemos a un montón de personas del sexo femenino manifestándose, gritando en la calle, toda esa malentendida libertad, porque no es lo mismo la libertad que el libertinaje, es otra cosa, gritando y diciendo sus derechos mismos que están consagrados en la Constitución, no tienen, no hay otros derechos, son los mismos, ya no establecen, y a pesar de todo eso, a lo mejor después de una manifestación todo el mundo se siente inflamado con eso que hacen, y sí, yo soy, ¿no? Pero cuando llegas a tu casa y te enteras de que la persona que ya había tenido un matrimonio y ya se volvió a casar, como que dice, no dice, oye, pues qué bueno que la chica encontró otra persona, sino dicen, qué tonto. A ver, entonces, ¿por qué saliste a gritar esa igualdad y equidad? Y le dices tonto al que se involucra con una persona que ya tuvo pareja. ¿Qué quiere decir? Que la idiosincrasia no ha cambiado. No, incluso en las mismas circunstancias en la familia, la mamá siempre le dice, esa ya no vale. Una mujer le dice que ya no vale. ¿Qué quiere decir esto? Que no ha cambiado el hecho, no ha cambiado a pesar de que posiblemente la ley haya cambiado. Y lo podemos ver todos los días. Entonces, este tipo de contrato es bien importante porque le da certeza jurídica más que a nadie a la mujer. Porque aunque digan que no, en lo doméstico, me refiero a lo doméstico, más allá de esa manifestación global, la sociedad no ha cambiado en su forma de pensar respecto a las mujeres. Y hoy en día sigue existiendo esa tendencia. Entonces yo siempre digo, hay que asegurarse. Y la única manera de que se aseguren es con un contrato matrimonial, donde se establecen todas las cláusulas de los derechos y obligaciones de cada uno. Pero hay muchos chavos que dicen, no, yo no me quiero casar. ¿Pero qué pasaría si se separaran? ¿La sociedad lo ve a él como alguien que ya no tiene derecho? Porque siguen pensando, él es hombre. Fíjate, ¿eh? Y si ella, después de que lo deje, buscara, primero, la familia de ella la va a recriminar. La familia de su nueva pareja la va a cuestionar. Y va a cuestionar al hijo. ¿Cómo voy a creer si ya? A ver, ¿por qué? Porque siguen pensando en esos mitos que no tienen una sustentabilidad válida, pero que sin embargo siguen predominando, aunque digan que no. Entonces yo soy más práctico y yo siempre digo, no, ¿saben qué? Asegúrense legalmente y la única manera es firmándolo. ¿Dónde va a obligar a que este cuate pues se haga cargo de sus obligaciones? Y si así te lo dicen y vemos, ¿y qué pasa si no funciona? Yo, por ejemplo, mi hijo es hombre, finalmente.
Los contratos por eso existen. A través de la humanidad y la evolución de la humanidad, cuando no existían ese tipo de instrumentos legales, había muchos conflictos. Por eso se hacen contratos. Esa es otra cosa que también dentro del contrato se establece. Los famosos bienes mancomunados. Aunque te cases por bienes separados, en una resolución judicial, pues el juez no te va a dejar desamparada. Le va a decir el 50% y 50%. ¿Y por qué? Ah, porque te cuidó a los hijos, te lavó, te planchó, te guisó y no le pagaste nada. Esto no tiene nada que ver en el acuerdo de la disposición judicial en el caso de una pensión alimenticia. Esto es aparte. Precisamente, los contratos tienen efectos. Estos efectos de lo que se deriva un contrato no solamente son obligaciones y derechos, sino también los pros y los contras que pueden llegar a beneficiar o a perjudicar a cualquiera de los dos. Yo no estoy ni a favor ni en contra, yo estoy a favor de la justicia. Y yo creo que en un campo legal, hombres y mujeres merecen lo mismo. Lo que no estoy de acuerdo es que existan jueces o existan juzgadores que se erijan como acusadores, porque entonces aparecería de toda esa gente que incita y agrede, ¿se habrán puesto a pensar que también son violentos? ¿También son violentos? Luchan por la no violencia. ¿Y qué son ellos o ellas? Violentos. Entonces, esta es una confirmación de que en el mundo no hay nadie con la calidad moral para sí. Adiós, amigo. Cuídate. No. Así no. Mira, este tipo de situaciones desembocan en algo que es político. Porque por un lado, el gobierno ha incitado a toda este segmento de la población y los ha apoyado para que ellos puedan pelear estos aparentes derechos. Pero inteligentemente el gobierno no les manda a hombres, les manda a policías mujeres para demostrar y golpean las mujeres a las mujeres. O sea, este es un juego, para mí, de muy mala simiente, muy doloso, porque mando mujeres para que agredan a otras mujeres. Y entonces confunden a la sociedad. Paradójicamente, tú luchas por una violencia que no existe. Pero tú te encargas de manifestar esa violencia contra otras mujeres. Y entonces te das cuenta cómo las golpean. ¿Tú sabes pero tú sabes por qué los llevan? Porque en las guerras hay algo que se llama escudos humanos. Exponen a los niños. De hecho, en una población, cuando van a atacar, por ejemplo, Estados Unidos ataca a los talibanes,
los talibanes se escudan en las mujeres y en los niños, son escudos. Entonces ya no puedes matar. Y si estos cuates matan, pues obviamente van a matar a mujeres y niños. Y entonces, ante los ojos del mundo, quedan como unos asesinos porque mataron a civiles. Pero el juego de estos cuates terroristas es escudarse en esta población civil. Y aquí pasa lo mismo. Es parte de una idiosincrasia. Y también, por ejemplo, ese profe del tema de la guerra cometen un crimen, ¿no? Se llama crimen de guerra si matan a civiles, desarmados, mujeres y niños, ¿no? Exactamente. Y bueno, en el último de los casos, ¿qué pasa si un incendio lo apagas con alcohol o con gasolina? Imagínense atacar la violencia con violencia, pues genera más violencia. En este caso, cuando se rompe un contrato, debemos de estar bien en el entendido de que cuando yo hablo de seguridad, no solamente la seguridad de firmar el contrato, sino también de que todos los bienes materiales o financieros que se vayan generando sean sustentados con documentos legales. Si tú tienes una casa, te dice tu suegro o tu suegra, esta casa es tuya, te lo está diciendo. Pero si tú llegas y dices, bueno, es mía, deme papeles porque le voy a construir otro segundo piso. No te los van a dar. Es tuya mientras estés con el hijo o la hija. Si se dejan, ya no es tuya. Siempre hay que sustentar con documentos legales, todo. Que compramos un terreno, que en la escritura aparezca ambos. Y no por mala onda, porque esto se da en hombres y mujeres. También hay mujeres que le quitan las cosas al hombre, porque es normal. Así como hay hombres, hay mujeres. Entonces, aquí nos dice mucho. Por ejemplo, inscribirnos en el registro público de la propiedad. ¿Qué significa inscribirnos en el registro público? Claro. Incluso, se puede solicitar que aparezcan propietarios, dos. Esto quiere decir que si tú quieres vender, no vas a poder vender porque la propiedad está registrada en ambos. Lo mismo sucede con las cuentas bancarias. Lo más recomendable es hacer un contrato mancomunado. Tú no puedes sacar el dinero sin mi firma, o yo no la puedo sacar sin tu firma. Desgraciadamente se tiene que llegar a esto por la manera en que actúan los seres humanos. Y se los digo, hombres y mujeres, porque pues yo tengo muchos conocidos que en su buena voluntad, generalmente pues nosotros los hombres siempre, pues al hombre de quién, pues de la esposa. Yo soy así, ¿no? Y a veces me dicen, oye, pero si algún día se separan, dije, mire, si algún día me separara, yo creo que la parte más vulnerable siempre será la mujer. Yo a lo mejor me voy aquí a la cantina que está aquí adelante, llego y me encuentro un cuate, ¿y qué crees que me va a invitar? Y además, ¿qué me van a dar en la cantina? La comida, botana, y ya comí. ¿Una mujer se puede meter en una cantina y hacer eso? Sí lo puede hacer. ¿Pero qué va a pasar cuando esté adentro? Le van a faltar. Y eso nadie lo puede controlar.
ni los derechos, ni tanto grito, ni tanta manifestación. Esa es la realidad de la vida. Entonces, mal o bien, quien se debe de quedar con todo es la mujer. Y los hijos, ¿no? Entonces, yo siempre doy ese consejo. Arreglen todo legalmente. En este caso nos da el ejemplo del registro público de la propiedad. Pues sí, ahí están registradas las escrituras de las propiedades, sobre todo bienes y raíces. Cuando tú vas a hacer algún movimiento, no, pues la voy a vender. Uno de los requisitos que te piden es, ¿me puedes traer la libertad de gravamen? Vas al registro público y solicitas la constancia de libertad de gravamen. Entonces buscan que esa propiedad pues no tenga ningún adeudo. Libertad de gravamen, agua, drenaje, predio. Y cuando te dan la constancia, ¿a nombre de quién sale? Claro. Incluso cuando compren una casa que se va a comprar, uno de los requisitos es que la persona que la vende debe de presentar este certificado. Y ahí aparece si está tu nombre o no. Y además, sucede algo curioso. Y ya está casado, aunque esté por no mancomunados, separados, pues ya hay una relación civil, un contrato civil con la esposa. Y por regla de ley, la mitad de la casa es de ella, aunque estén separados, porque técnicamente ella no recibe sueldo por la prestación del servicio como esposa, lavar, planchar, guisar y criar a los hijos. Entonces, la mujer puede solicitar y puede impedirlo, si es que él quiere actuar de mala fe para quedarse con la lana. Por supuesto que esto no está mucho en los libros, son cosas que uno vive, que uno ve cómo funcionan las cosas. El matrimonio civil es un contrato que se hace extensivo y abarca obligaciones y derechos. Cuando alguien falta, es necesario, si se muere alguna de las parejas, la casa que quedó en pugna, pues la esposa no la puede vender, porque resulta que la mitad de la casa está intestada, porque le pertenecía al que se murió. Entonces aquí lo que procede, ¿quiénes van a ser los dueños de ese pedazo intestado? Entonces, para que esto se eviten problemas legales, los hijos que tengan edad para tomar esta decisión, hacen una carta de cesión a la mamá, todos. Ah, pues aquí está, y tú ya eres la legítima dueña, y con eso haces escrituras y tú le dejas a quien tú quieras. Pero como esto no se usa culturalmente en México, se usa mucho la palabra, no hay este contrato de por medio, cuando llegan a morir, siempre hay un hijo que quiere que le den lo que le toca. Y cuando ya se mueren los dos, el papá y la mamá, la casa se tiene que vender para que les repartan a todos igual. Con uno de los hijos que diga, yo no doy la firma, la casa entra en litigio y entonces le ponen una leyenda. Todos los intereses o todo lo concerniente a esta casa no está en venta, litigio número, quiere decir que está en pleito. El registro público no solamente sirve para eso, sino que ahí nos dice quién es el dueño. Entonces tú no la puedes pelear. Ah, pero es que en vida mi papá me dijo de palabras, pues sí, las palabras se las lleva el viento, tiene que ser un documento. También hay otra cosa, si la casa donde vive no
es de ustedes, no le construyan nada. Ah, bueno, yo no es mía, pero le voy a hacer un piso, 2 pisos, la voy a ampliar, la voy a poner bonita. Si te dicen un día, Puchi, tú dices, no, pues páguenme lo que ya le construí. La ley es muy clara. Construiste porque quisiste. No debiste construir porque no es tu propiedad. Sí, sí. Acuérdense, asegúrense, por eso el dicho es muy cierto. Papelito, habla. Quizás en el término en el que hablamos de una relación, yo siempre hablo de diccionarios en términos, en todos los sentidos. ¿Por qué es importante? Porque desconocemos muchos términos legales. Un contrato es muy extenso y se utiliza en muy diferentes ámbitos, ambientes, lugares, incluso dentro del territorio nacional hay una base generalizada del contrato, pero algunos se mueven en función del estado donde se hace, el estado jurisdiccional. Hay cosas que no aplican de un lado a otro. ¿Por qué? Porque los estados en la República Mexicana son libres y soberanos. Y cada estado también tiene su propia constitución política. Tenemos una constitución política, es cierto, pero cada estado tiene el suyo. Y en el nombre de los estados dice Estado libre y soberano. Esto habla porque hay un contrato. ¿Sabían que hay un contrato que hizo que se unieran los estados para formar la República Mexicana? ¿No? ¿No sabían? Ustedes, a ver, les voy a hacer una pregunta capciosa. ¿Cómo se llama el país donde viven? A ver, Estados Unidos mexicanos, dicen. Estados Unidos mexicanos. Estados Unidos mexicanos, ¿tiene ahí? No dudes. Los que están en casita, opiniones. Sí. Estados Unidos mexicanos. Estados Unidos mexicanos. Muy bien. Pues sí, porque eso nos han enseñado en la escuela. Pero si vemos, el contenido sí es Estados Unidos mexicanos, pero el nombre que aparece es República Federal Democrática Representativa de los Estados Unidos Mexicanos. Claro que no se usa todo el nombre, pero sí hay que saber por qué les llamamos estados mexicanos. República, Estados Unidos Mexicanos. Estados somos todos Puebla, Baja California. Unidos, pero a ver, ¿cómo estamos unidos? A través de un pacto llamado federalismo, donde se firma el acuerdo de un gobierno federalista generando una república que es la unión de todos los estados. Y esta república es democrática porque elegimos a los representantes mediante un comicio electoral. Y se vuelve representativa porque un individuo se le confiere la investidura presidencial para representar a todos los mexicanos. Y esos son contratos, son pactos. ¿Ustedes saben por qué existe esa historia romántica, amorosa, de los chiles en nogada en Puebla? Porque resulta que
después de que se consuma la independencia de México, el 27 de septiembre de 1821, el único estado en la República que era conservador y burgués, ¿cuál era? Por eso no nos quieren, nos tienen envidia, la verdad. Porque Puebla no nace como un estado indígena, sino es una serie de españoles que ven en Puebla un negocio de un paso intermedio entre la Ciudad de México y Veracruz. Entonces, cuando llegan aquí, dice el fraile y las autoridades, dice, aquí Puebla. Pero la palabra Puebla es una acción de poblar un lugar. Y por eso se llamó Puebla. Entonces, durante la independencia, uno de los estados más conservadores era Puebla. Entonces, Agustín de Iturbide, que es el que consuma la independencia, viene a Puebla para nombrarlo el primer estado independiente de la naciente república. Por eso llegó a Puebla él. Y ya de ahí pues viene todo eso de que el amor de unas chicas con las madres, ¿no? Y les hicieron unos chiles en lugar. Igual y no fue así, pero la palabra federal significa asociación. Todos los estados se asociaron para formar un territorio que se van a manejar con leyes propias. Pero los estados no perdieron su soberanía. Por eso es que algunos contratos se manejan de manera diferente dependiendo el área jurisdiccional. Puebla es diferente a Tlaxcala, diferente a Guerrero. Solo en caso de existir alguna conexión, los jueces pueden exhortar a otros jueces de otras jurisdicciones a que tomen el caso bajo ciertas indicaciones y lo pueden hacer. Los matrimonios no funcionan en muchos casos, ni la relación de noviazgo no funcionan mucho igual en Puebla que en Tlaxcala. Aquí en Puebla no existe la renovación moral. En Tlaxcala sí existe. Entonces, un contrato es un acuerdo jurídico. Cuando hablamos de acuerdo jurídico, está basado en leyes. Y solo y sí se va a aceptar ese contrato si hay una aceptación del cumplimiento de lo que estipule dicho contrato. Por eso lean los contratos perfectamente bien hasta la última letrita. Se trata, cuando se firma un contrato, es un acto totalmente privado entre dos o más partes, pero estamos en el entendido que un contrato crea derechos y obligaciones. Y además, para ambas partes hay una responsabilidad. ¿Qué significa la palabra responsabilidad? Es que esa palabra la usamos mucho. No eres responsable, eres irresponsable, estás muy chavo y no. La responsabilidad no tiene edad, porque hay jóvenes muy responsables, así como hay adultos muy irresponsables, pero la palabra responsabilidad viene del latín responsum, y tiene dos significados. Por un lado es deuda y por otro lado es compromiso. Y la deuda es la obligación que se adquiere cuando se firma ese contrato, lo que yo tengo que hacer como obligación. Esa es la deuda. Y el compromiso es el de comprometerme a hacer lo que me están diciendo. Eso significa. Entonces,
Cuando una persona firma un contrato, es sabedor que se está obligando a cumplir. Pero también el patrón, por ejemplo, cuando firma un laboral, que él lo firma, él se está comprometiendo a pagarte tu sueldo, tus prestaciones y respetar todo lo que la empresa otorga. Sí. Claro, uno de los factores es, cuando tú lo firmas, te estás comprometiendo a poner todos tus conocimientos, habilidades y destrezas al servicio de él. Y para hacer el trabajo por el cual están sepan, sí. A veces, como todo, ¿no? La ley, pues es muy pragmática, muy entendible, pero hay gente que es mala leche y entonces modifica un contrato a su conveniencia. Y no solamente te hacen firmar, sino que hasta firmas tu renuncia por adelantado, ¿no? Eso no se puede hacer. Eso es ilegal, totalmente. Sí, pero, híjole, mira, sí, cuando estabas embarazada. Ujú. No podrían hacerte eso porque, bueno, legalmente no se puede hacer. Legalmente por eso se te otorgan unos meses más que se le llama permiso de lactancia. Dentro de los contratos laborales llevan implícitos 12 prestaciones legales. Estas prestaciones legales son vacaciones, aguinaldo, prima vacacional, licencia por maternidad, licencia de paternidad, licencia por adopción, no sé si han escuchado todo esto, licencia de lactancia, reparto de utilidades, son 12 prestaciones de ley que están implícitas en un contrato. Se supone que te deben de dar, como tú mejor lo desees, media hora a la entrada y media hora de salida. Es decir, que entres media hora tarde y salgas media hora antes para que tú puedas lactar al bebé. Sí. No, eso no es, legalmente no puedes tener, no. ¿Era el sector público o sector privado?
pero era una empresa privada. En el sector público existe algo que se llaman licencias, por 3, por 1 año, por 6 meses, y hay licencias hasta por más años. Lo único que va a aparecer en ese contrato de licencia es que ya no vas a estar percibiendo salario. Y la otra, como no hay un pago de salario, te están especificando en el contrato que no hay una aportación a tus derechos laborales, como es el Infonavit y como es el Afore. ¿Sí? Y entonces, si tú tienes un compromiso, un crédito, por ejemplo, de Infonavit o uno de Fonacot, la empresa suspende el pago porque no tienes una licencia. Tú tienes que hacer un convenio, un contrato con el Infonavit, si es que tienes el crédito, para que tú, por fuera, pagues el dinero. O la otra, hacer una prórroga con el Infonavit o con el Fonacot, pero cuando tú regresas, tienes que inmediatamente volverle a decir a la empresa para que la empresa te retenga el pago de tu crédito, pero además tú tienes que pagar ese periodo que no, lo más rápido que puedas, porque si no, a ti te puede afectar a la larga. Y cuando regresas, ahí está tu lugar. En el sector público eso se puede hacer. En el sector privado es muy difícil. Ahora sí tenías esa oportunidad, qué padre, porque esto no se da en la iniciativa privada, este tipo de contratos no se dan. Permítame tantito. Es que me están haciendo una reparación. Y ahorita me está mandando un mensaje del herrero que se está muriendo del estómago. En fin, entonces, hay contratos que pudieran parecer fuera de la ley. La ley te marca un contrato, pero aquí viene la libertad de contractuar. Si tú aceptas esa variante, aún contraveniendo a lo que te dice la ley, es válido porque es tu decisión, es tu autonomía y tu libertad de aceptar ese contrato. Con las características que te acabo de comentar. Se va a suspender tus cotizaciones, tus aportaciones, porque estás en stand-by. ¿Y por qué yo te decía que estos contratos no aplican mucho en lo que se refiere a la IP? Porque ¿qué tal si la persona que te suple resulta ser más eficiente que tú? Y entonces, cuando tú regresas, pues obviamente te tienen que hacer una liquidación, porque ya dices, ¿sabes qué? Pues ya no tienes lugar, la empresa se ve obligada a liquidarte. En este caso, si operó de esa manera contigo, pues qué suerte, ¿no? Te voy a ser honesto, en mis más de 25 años en este ámbito laboral, nunca hice un contrato de ese estilo. ¿Por qué? Porque sabemos claramente que pues las empresas se renuevan y siempre llega alguien y además ese alguien pues no
no está chavita o chavita, no tiene las mañas de la que va a regresar, la podemos moldear a nuestra forma, entonces se decide ya no regresarte. Incluso en el contrato, a veces se anexan cláusulas como, en caso de regreso, si la persona que ha cumplido cabalmente, entonces pues se da por terminada la relación laboral y se procederá a la liquidación correspondiente a la ley. Pero todo ese tiempo que pediste permiso no entra en la liquidación. Pero para que esto surta efecto, te tendrían que dar de baja del Seguro Social. Si te dejaron en el Seguro Social, ¿no? Entonces tú podrías pedir que te respeten ese contrato hasta que ellos te digan ya no. Y te tendrían que tomar en cuenta todo este periodo para liquidártelo. Es un poquito complicado los contratos de este tipo y por las desventajas que presentan, las empresas en sí no lo manejan. Sí. ¿De qué? Es que, ¿de qué? ¿De embarazo? ¿Perdón? No, es que en algo se va a tiene derechos No, no, eso no existe. El día que te dan de baja, se acabó tu servicio. Y cuando tú me trabajas en el banco, ya yo renuncié y todos los meses estuvo así vigente. Ya, no. Te voy a decir por qué puedes estar vigente. Porque esto se maneja con personas. Si la persona de la empresa no es disciplinada y no te mete tu baja al seguro, yo conocí casos de gente que la dieron de baja, la liquidaron, pero nunca la dieron de baja del seguro. Entonces pasaron años y ellos siguen teniendo un seguro. El seguro social no es cierto, esa es una falacia de que cuando te dan de baja de una empresa, tienes 6 meses todavía de servicio, ya no tienes nada. Nada. Hay excepciones que tú puedes tener ciertos derechos en el IMSS, como por ejemplo, no te pueden dar de baja si estás incapacitada. No pueden. La otra, vamos a suponer que una chica llegó a pedir empleo y no sabía que estaba embarazada, porque hay personas, mujeres, que no saben. Es más, hay personas que aún embarazadas siguen teniendo su proceso normal de menstruación. No sabía y la contratan. Entonces, resulta que ella está trabajando bien y a los 2 o 3 meses, chin, de pronto les bota, así pasa, ¿no? De pronto se le va a notar. Ahí ya no la pueden dar de baja. Por sería discriminación. Pero si yo te di una hoja a ti, que se llama, es confidencial esa hoja. Eso es algo que uno aprende en recursos humanos. No la puedes utilizar para estarle enseñándola a todo el mundo. Es confidencial y te la dan. Dices, ¿padeces alguna enfermedad crónica, degenerativa? No. ¿Padeces o no? ¿Estás embarazada, sobre todo las mujeres? Y pones no.
porque no lo sabes, pero ya le pusiste no. Entonces, si sales, resulta que sí estabas embarazada, la empresa sí te puede dar de baja, porque se llama falta de probidad y honradez. Pero yo no lo sabía. Hay un examen que está prohibido en las empresas, pero que se practica, el examen de no gravidez, que es el examen de no embarazo, que no estás embarazada. ¿Por qué no se practica y no se debe de practicar? Porque es una discriminación laboral. Si tú llegas y me dices que estás embarazada, ya no te contrato, te estoy discriminando. Pero el mecanismo para evitar este tipo de sanciones legales es decirte que tú sepas si estás, por eso te preguntan, ¿estás embarazada sí o no? Entonces eso te da la duda y entonces tú de manera personal vas y te haces un examen. No te lo pidió la empresa, pero la pregunta te está induciendo a que lo hagas. Si te dan tus resultados y dices no, pues no lo estoy. Pero si te dan tus resultados y dices que sí, entonces en la pregunta tú dices, ¿estoy embarazada sí o no? Le pones que sí. Que también hay que saberlo manejar porque si no te quedas, no, y si no te quedas, lo primero que vas a pensar es que no te quedaste ¿y qué vas a hacer? Pues vas y te asesoras y le metes una demanda a la empresa. O sea, hay que ser muy cuidadoso con este tipo de cosas. Pero hay otro. Si tú llega a un recorte de personal y te tocó, ¿no? Pero tú no sabías que estabas embarazada y te despiden a ti. No te están despidiendo por embarazo. Hay un recorte de personal que ni tú no sabías que estabas embarazada. Sales y te das cuenta al mes que estás embarazada. ¿Cuál es la primera preocupación de las mujeres? ¿Qué voy a hacer? ¿Sin trabajo? ¿Gastos? Bueno, en este caso, las mujeres van al Seguro Social y se hacen un chequeo y entonces el doctor las examina, saca su cinta y les va a medir el vientre, o como dicen, la pancita, ¿no? Se los mide, saca sus cálculos y él determina que cuando ustedes fueron despedidas por ese recorte, estaban embarazadas. Por lo tanto, tienen derecho a atención médica hasta que nazca el bebé, gratis. Esa es muy poca gente lo conoce, no sé si ustedes lo conocían, pero van al seguro, ¿sabes qué? Cuando yo estaba trabajando ya estaba yo embarazada. Entonces, les dan su responsiva y van al seguro social a sus chequeos, y el día que nazca el bebé, nace en el seguro social sin ningún tipo de cargo para ustedes. Y el bebé sigue teniendo derecho a todas sus vacunaciones. La primera parte de la lactancia y todo, lo sigue teniendo el bebé. Es un decreto nacional. Es un decreto presidencial, constitucional más bien. Y sí, hasta que el bebé, los niños siempre van a tener derecho a atención médica, siempre. Y tú, pues ya una vez que acaba el embarazo, ya se acabó tu derecho. Pero esto sucede cuando te dan de baja y tú no lo sabías y estabas embarazada. Entonces, el mismo doctor te hace tu responsiva y bueno, no, no, porque ya estás dada de baja. Ya la empresa ya no se mete en esto, ya es algo personal. Pero es bueno que lo sepan porque la gente no lo sabe. Hay muchas cosas, muchos detallitos por eso el área de recursos humanos no es recontratar y correr, es manejar todos estos aspectos porque tú eres de servicio y la gente debe de conocerlo. Pues porque
la gente que a veces llega a estos puestos, llega pensando que va a mandar y va a correr y va a contratar. Y además, yo no conozco, hay mucha gente de RH que tenga esa sensibilidad. Sobre todo porque ahora te entrevistan en una computadora. Tú estás allá y ellos están aquí, no te estoy viendo a ti. ¿Cómo reaccionas? Si me están diciendo la verdad o no. Y eso también conlleva a que se ha deshumanizado el área de recursos humanos. Entonces, esto que se tiene que transmitir, no lo hacen. Y hay que saberle. Por eso siempre se los comento, porque es parte finalmente, de un contrato que va implícito todo esto que les acabo de decir. Por eso el contrato laboral es muy complicado si no lo leen bien. Y a veces, pues desgraciadamente lo firmamos porque tenemos necesidad del trabajo. Y dicen por ahí, de ahí se aprovechan. Entonces hay que ser muy... Es más, te aceleran. Apúrate a firmarlo. ¿Qué efectos legales tiene un contrato? Bueno, es un documento que hace una vinculación legal, en donde ambas partes hace constar que tienen derechos y tienen sus obligaciones. Por ejemplo, ¿qué obligaciones y qué derechos? Bueno, obligaciones que tengo que trabajar, por ejemplo. Si es compra-venta, pues que me tienes que entregar un bien. Cuando se compra un bien usado, ¿sí? Hay que estipular en ese contrato que es un bien material usado y que puede tener fallas porque está usado. Y un requisito es que esté libre de gastos. Por ejemplo, compran un coche, pues que no deba tenencias. Si debe tenencias, pues ver cuánto es de tenencias y decirle al que lo vende que lo van a deducir del precio. Sí, porque lo compras y tú lo pagas y te sale que debes 5 o 6 y como ya no las pagaste, ya no es control vehicular, ya es tenencia. Por eso te tienen que entregar los papeles de que pagaron la tenencia. Pero ahí sí, sí, por eso nos dijo el precio porque yo entiendo de dónde... Exactamente. Es lo que se hace. Por otro lado, también, en estos contratos, se tienen todas las cláusulas que integren este contrato, deben de estar diseñadas con la seguridad y el consentimiento de ambas partes. Es decir, que estamos en el entendido que lo que dice este contrato lo acepto porque está dentro de mis expectativas. Estamos de acuerdo. Y se rige por la autonomía de voluntad. Si en el contrato hay algo que contradice un reglamento o una norma del contrato en la legalidad, pero si ustedes deciden firmarlo, quiere decir que están en su autonomía de voluntad. ¿Sí? Hace un rato hablábamos del contrato, las modificaciones que se hacen en los laborales. ¿Tú estás de acuerdo? Bueno, si estoy de acuerdo. Y aunque te digan, pero ¿sabes? ¿Estás consciente de que la ley dice, sí, no hay bronca, lo firmo? Por ejemplo, hay unos contratos muy específicos que son en las escuelas. ¿Sí? Sabemos que en la ley te dice que no te pueden prohibir la salida de ningún lugar, incluso te pueden manifestar un intento de secuestro.
¿Sí sabían eso? A ver, estamos. Pero si ustedes firman el reglamento de la escuela, y ahí dice que no van a poder salir, no van a poder salir a la escuela, tú sabes que eso, la ley no lo acepta. Pero si existe y lo firma, ¿estás de acuerdo? Es tu voluntad. ¿Sí? Digo, porque a mí me pasó un caso muy simpático en una universidad, pues tenían que cerrar porque hay un peligro. ¿Qué pasa si dejan abierta la puerta de la universidad? Se mete alguien y nos asalta a todos, ¿no? Entonces cierran. ¿Qué pasa si tú dices en tu casa que veniste aquí y nunca veniste y te encuentran lastimado o te desaparecen? No, él fue a la escuela. A la escuela. O si ya estás en la escuela y te sales, es que está la puerta abierta y te pasó algo. No, mi hijo estaba en la escuela. Y ustedes como institución no los deben de dejar salir. Pero es que si no lo dejo salir, es como si lo estuviera yo secuestrando. Y a mí me pasó eso porque, bueno, a mí no me pasó, a mí no eso, sino que yo lo viví porque la escuela se cerraba, la uni. Y es que la tendencia es que la universidad siempre está abierta, pero esta escuela cerraba. Entonces unas alumnas de derecho empezaron a manifestarse que no, que nos iban a demandar por secuestro y duro y dale, ¿no? Y entonces, que le digo, mira, debes de aprender una cosa, que todavía no eres abogada y los contratos tienen ciertas características. En el momento de firmar la aceptación para entrar en esta escuela y firmaste, estás aceptando las condiciones de esta escuela. Y dentro de las condiciones aquí dice que la escuela permanecerá cerrada y se abrirá hasta la hora de la salida. No hay nada de lo que tú dices. Hay que estipularlo. Entonces, puede ser oral y por escrito. Miren, la parte oral es válida, pero yo de preferencia, les voy a decir que sea por escrito. Llega un alumno y me dice, oiga, es que a mi hermano ya lo van a despedir, ya lo despidieron de la cementera Cruz Azul, que está ahí en Tepeaca, y el de Recursos Humanos le dijo que les van a ir pagando poco a poco. Dije, mira, todos los acuerdos contractuales de este tipo se tienen que hacer ante la autoridad correspondiente. Dile que sí aceptas el convenio, pero que lo firmen en el Tribunal Local de Conciliación y Arbitraje o en la Profedet, la Procuraduría Federal de la Defensa del Trabajo. ¿Por qué? Porque si tú lo haces con él, los patrones suelen ser, y no los patrones, la gente que maneja eso, el aparato administrativo, suele ser demasiado mala onda. Entonces pueden hacerse los oxisos y decirte que nunca hicieron eso. Tú abandonaste el trabajo. Entonces fue y le dijo, sí, hacemos el convenio, pero ante la autoridad correspondiente. Y entonces le dijo el de Recursos Humanos, no, pero ¿por qué dudas de mí? No, no dudo. Es seguridad para ti y seguridad para mí. Tenemos forzosamente, y lo sabemos, somos tan confiados para hacer un trato oral.
Tenemos uno, por ejemplo, voy a bajar el precio de la gasolina. ¿No lo dijo así? Y está grabado. Y le preguntan en la mañanera, oiga, ¿y cuándo va a bajar la gasolina? No, yo nunca les prometí que iba yo a bajar la gasolina. Está grabado. Si lo hubiera hecho por escrito, comprometiéndose como un factor y una causal de no cumplimiento, y nada más por ese simple detalle, tendría que renunciar al puesto, ahorita ya lo hubiera hecho porque ya lo hizo por escrito, a menos que tenga un pensamiento dictatorial y decir, pues no me voy, a ver, sáquenme. ¿Pero por qué? ¿Por qué lo hizo? Eso quiere decir que la palabra no vale. Yo de preferencia, y yo sí les recomiendo, todos sus contratos por escrito, aunque te tardes, así díganles, aunque te tardes. También, ahí se van a estipular las reglas conductuales, la manera en que se debe de conducir y lo que debe de cumplir los participantes de este contrato. Cuando ya está por escrito, ¿qué decimos en el matrimonio? ¿Te acuerdas lo que dijiste? Prometo serte fiel en las dos. El juez te dice que te estás comprometiendo a no cometer el delito de adulterio, ¿no? Es lo mismo. Cuando nosotros hablamos de reglas, olvidémonos de la religión. Una cosa es la religión y otra cosa es el aparato político llamado iglesia. Totalmente diferentes. La observación y el estudio del entorno llevó a la creación de reglas. Las leyes no fueron primero que la sociedad, sino que el comportamiento de la sociedad dio origen a la creación de leyes para regular el comportamiento. Cuando vimos que había esclavismo y había patrones abusivos con el trabajador, hubo la necesidad de crear una ley federal del trabajo con el objetivo de equilibrar y regular esa interacción. Si somos muy analíticos, ¿qué pasó cuando este señor Moisés sube 40 noches a hablar con el Padre? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó entre los hebreos? Yo no estoy hablando de religión, estoy analizando la conducta. ¿Qué quiere decir? Que ya desde esa época la gente no está preparada para autorregularse, autodisciplinarse, que a fuerza necesitamos el castigo para entenderlo. Cuando él baja y lleva esas reglas, esas normas, pues no les gustó porque pues tuvieron que decirle, oye, no debes de matar, no debes de fornicar, no debes de esto, pero, ¿qué onda? Y entonces tuvo que haber un temor para que lo hicieran. En la actualidad, esas reglas están vigentes, porque las leyes te dicen que no mates, que no seas adúltero, que no tomes lo que no es tuyo. ¿Sí? Entonces, estas reglas son de conducta. Si las decimos de palabra, no las respetamos. Y nos tienen que decir que deben de ser por escrito y una sanción de ley si tú no las cumples. El contrato es eso. También habla de nuestra conducta. Y qué hacer en caso de cambiar de opinión, nos da la oportunidad de decir, si este contrato se llegara a romper,
también hay consecuencias. ¿Qué pasaría si ahorita le quitaran el contrato a Agua de Puebla, que lo quitara el gobierno? ¿Cuál es la consecuencia que hay en ese contrato? Me tienes que pagar una indemnización y que es millonaria. Por eso no lo pueden hacer. Eso que dijo también Barbosa, que yo voy a quitárselo, el que aquí. Además, les voy a decir una cosa, dentro del contrato, la gente está feliz porque sacó un decreto aprobado por el Congreso del Estado para prohibirle a Agua de Puebla o a su papá, prohibirles suspenderle las tomas de agua. ¡Ay, qué padre! Oye, no nos van a poder quitar el agua. Ahora menos pago. Ya se los dije. Después te dice claramente ahí, pero no te exime del pago de tus obligaciones. Por otro lado también, la responsabilidad contractual, el acreedor, la persona, les puede exigir la satisfacción total de la deuda o del cumplimiento del deudor. Los bancos lo hacen. Cuando ustedes se atrasan, el banco tiene un aparato inquisidor llamado Departamento de Cobranza que les está diciendo que deben de pagar porque si no va a haber actividad extrajudicial para hacerles pagar y están duro y dale. Es un derecho y es algo a lo que uno se compromete. Pero también la ley los ampara. No es permitido que los amenacen. Incluso los bancos, sí, los bancos y este tipo de empresas realmente no pierden. Para empezar, el tiempo que ya les pagaste, ellos ya recuperaron el capital. Porque son tan altos los intereses que pagan, que ya pagaron el capital total. No les van a poder hacer nada. Pero ¿por qué a los bancos les conviene o a las empresas les conviene decir, pues no me pagó Iraíz los 50,000 pesos que restaban? No hay manera de que yo te meta a la cárcel, ni tampoco hay manera de que te haga que me pagues. Porque si te meten a la cárcel y te dicen, bueno, debo, no niego, pago, no tengo, no puedes estar ahí más de 36 horas. Cuando salgas, en México, ¿qué sucede? Que no los pueden juzgar 2 veces por el mismo delito. Ese dinero que no le pagaron se forma en una cuenta que se llama cuentas incobrables. Y al año se suman y ese dinero que salió de pérdidas se deduce de los impuestos. También por eso la ley no les permite tener acciones de tipo legal de esta manera, porque la misma ley, el mismo estado, la ley, les está condonando a ellos esta responsabilidad. Les dice, ok, no te pagaron, no te pagó el ciudadano, pero pues dedúcelo de tus impuestos. Y punto. Claro, sí. Porque además, lo que ya cobraron, ellos ya lo recuperaron, ¿eh? Sí, entonces, aquella empresa que a ustedes firmaron un contrato, sobre todo una financiera, incluso un coche, ya no lo puedo pagar, ahí está tu coche. No me importa si lo tuve 3 años, no, ahí está tu coche. Porque ellos ya recuperaron una muy buena lana. Porque los intereses son muy, muy altos. Estas son algunas de las características principales que se van a ver contenidas dentro de los contratos. ¿Quiénes pueden realizar
un contrato? ¿Quiénes pueden realizar un contrato? Pues físicamente y que tengas personalidad jurídica, que seas legal. A ver, una pregunta capciosa. ¿Qué diferencia hay entre ciudadano y ciudadanía? Más bien ciudadano y nacionalidad. ¿Qué diferencia hay? ¿Ese qué es? ¿Eso qué es? ¿Cuándo eres ciudadano mexicano? Cuando adquieres la mayoría de edad. Antes no eres ciudadano. Tienes la nacionalidad porque naciste aquí. Esto conlleva a que los contratos los van a poder realizar personas que tengan ya la mayoría de edad, pero no todos los contratos. Porque yo puedo tener 18 años y ya soy ciudadano, ya tengo mi INE. Pero si yo voy a hacer un contrato mercantil, en algunos lugares te dicen que no, porque legalmente ellos marcan la edad a los 25 años, porque ya eres una persona solvente. Si ustedes quieren comprarse un coche y tienen 20, 21, 22, 23 años, les van a decir que no. Sí, porque exactamente. Entonces, ¿quiénes pueden realizar un contrato? Primero, que el documento sea válido. Uno de los grandes errores es que en México no se usan contratos, por ejemplo, de arrendamiento. De particular a particular no lo usan. Es que lo rento, sí, ¿cuánto tanto? Dale. Y más si lo conoces, ahí me pagas al mes tanto y ahí muere. Claro, sí, por digo, la mayoría no lo hace. Pero una pregunta, ¿ese contrato estaba registrado en Hacienda? Porque te pueden hacer un contrato, pero ¿por qué no tiene esa validez que te dice? ¿Por qué no es válido? Mira, si tú te hacen un contrato como el que dices, y resulta que después tú dices, ya no me salgo, aquí me voy a quedar porque es mío, y yo como arrendador voy, ¿te podré demandar para que me devuelvas mi propiedad, te saquen de ahí? Hacienda, ¿qué te va a preguntar? Oye, nunca has pagado impuestos de arrendamiento, de todo lo que tú cobras, no has pagado IVA y el impuesto por el arrendamiento. O sea, me estás evadiendo. Ojo, cuando ustedes tengan una propiedad y la vayan a rentar, ni modos, hay que hacerlo por la vía correcta, para que ustedes en un momento dado de que su inquilino diga, yo de aquí no me salgo, ¿sabes qué? Tengo todo el respaldo legal, porque yo estoy dado de alta, pagué mis impuestos de estos arrendamientos, y la ley va y lo vota. Pero si no lo hacen así, les van a cobrar lo que les deben. ¿Sí? En este caso también, cuando ustedes, dice aquí, deben ser mayores de edad, 18 años, la realidad es que muchas empresas no están sujetas a cumplir esta mayoría de edad y ellos juzgan pertinente que para comprar una casa, un coche, pues debes de tener 25 años. O si tienes 18, 19, 20 o 21, 22, 23 y 24 y no has cumplido los 25, ¿qué requisito te piden para venderte el coche o la casa? Llevar un solidario deudor.
¿Qué diferencia hay entre un solidario deudor y un aval? Puede parecerse. El solidario deudor es la persona que te respalda, que ella firma por ti para que a ti te den estas propiedades. Y haz de cuenta que los pagos los haces tú. Soy el solidario, aunque los hagas ahí, pero salen con mi nombre, el solidario deudor. Y el aval es que si no pagas, le cobra el aval directamente. En el solidario deudor no aparece como aval porque él es el que va a pagar, queda como que va a pagar. Pues para eso está el solidario deudor. Pareciera un aval, pero no porque los pagos, cuando hay un aval, los pagos que tú haces salen a tu nombre. Y cuando hay un solidario deudor, en este caso, sale a nombre del solidario deudor. Esa es la diferencia. Sale a tu nombre. En el caso de ser menores, deben de estar emancipados. ¿Qué significa la palabra emancipado? A ver, muchachitos, amigos, colegas, competencia, alumnos, discípulos, hay tantas cosas. ¿Qué significa la palabra emancipar? Emancipado es el momento en que te vuelves independiente de tu casa, te liberas de tu casa. Hay un libro muy bueno que se llama La emancipación de los judíos en Alemania. ¿Por qué habla de emancipar a los judíos en Alemania? Porque hay muchos judíos alemanes o judíos que nacieron ya en Alemania, pero son hijos de padres judíos. Entonces en Alemania no los querían porque eran judíos. Y los judíos no los querían porque eran alemanes. Entonces, es un movimiento social. Es un libro muy bueno. Ernest Mendel es el escritor que habla de esto. Emancipar, ¿qué quiere decir? ¿En qué momento un muchacho se emancipa legalmente? Sí. La gestatura paternal. Es correcto. ¿Te puedes? No. No digamos también, digamos, tengo que ir a donde voy. Entonces no estás emancipado. No. La emancipación, cuando son menores de edad, lo decíamos, por ejemplo, en el casamiento. Si tienes menos de 17, de 18 años, no te puedes casar. Pero, si esta persona ya viven juntos, ya tienen un hogar, una familia aparte, son emancipados y ya pueden casarse. Ya es una familia. Ya tiene hijos. Hay gente, chavitos de 17 años que ya son papás, o hasta de 15, ya están listos para casarse. Que me dio risa porque una de mis sobrinas se embarazó con el novio, ¿no? Y entonces, pues cualquiera puede pensar que la que estaba furiosa y verde, pues era la mamá de la chica, ¿verdad? No, la mamá del novio. Estaba furiosa porque su niño no tenía la edad, no sabía. Yo sí le dije, oiga señora, una pregunta. Entonces, ¿qué maleducado está su hijo? Porque lo que hizo, pues yo creo que sí sabe lo que hizo. O sea, no me salga con que abusaron de él, por favor, ¿no? Las mamás de siempre. Es que eso no era, no era para mi hijo. Ay, todas las mamás piensan que
Todas piensan que somos sus bellezas. Ah, sí, sí. Qué tonterías, ¿no? Ese programa que pasaba antes, llegaba el marido al hospital con un ramo de rosas, unos chocolates, y está la esposa toda morreteada en el hospital. Ay, mi vida, perdóname por hacerte enojar. Ya, ¿para qué? Fíjate a qué grado llegan que se sienten culpables y se sienten las provocadoras para que les peguen. Y el otro dice, pues sí, pero perdóname, pero ya no me hagas enojar. Aquí tus chocolates y tus flores, ¿no? Yo a los dos los agarro a golpe, los saco de ahí a los dos. A los dos. Sí. Ahora, esto va a poderse firmado, lo van a poder firmar el contrato si van los padres o tutores, porque ¿por qué funciona así con la autorización del padre o tutor? Porque todo lo que pase que ellos autorizaron, los directamente responsables, ¿quiénes son? Los tutores. Hay que darle una certeza jurídica a todo. En ninguno de los dos casos se van a poder firmar contratos si las personas son incapacitadas, pero hay que ver qué tipo de incapacidad. Porque si tienes un problema físico, me refiero a una poliomielitis o que te falta algo, o una pierna, etcétera, no estás impedido mentalmente. Hablamos de impedimentos mentales. Exactamente. Entonces, y los menores de edad que no estén emancipados, a eso me refería con el contrato del coche. ¿Dónde vives? Pues con mis papás. Sí, trabajas y eso, quiero el coche, pero no eres independiente. O sea, eres independiente cuando ya tengas tu casa, te pagas tú, tu comida, todo, y que tus papás ya no te den nada. Pero mientras vivas ahí, eres hijo de familia. Ni lo entenderán. Claro. ¿Qué responsabilidad tienes? Ninguna, porque no pagas la renta, no pagas la luz, no das gasto para la comida. Eso sí comes, pero tú no das dinero. O sea, y a veces los papás dicen, es que ya es independiente, ya trabaja para él, pero no sabe lo que es mantener una casa. Menos va a poderme pagar el coche en la casa. Estadísticamente, lo que acabas de decir, Nancy, estadísticamente está comprobado que más del 80% de la pérdida de talento en México obedece que eres hijo de familia indefinidamente. Yo una vez fui a la casa de una tía, en paz descanse, acaba de morir, en una comida, yo llegué y me senté en una mesa. Llega mi tía y me dice, no, mijito, aquí no, porque aquí van los muchachos. Y yo le pregunté, sí, tía, ¿cuáles muchachos? Tus primos. Oye, tía, mi primo es más grande que yo, mi prima es más grande que yo. Los siguen viendo como niños. Es cierto, emocionalmente para un padre, sus hijos siempre serán niños, pero debes de ser realista y dejar de decirles muchachos, porque los ves como muchachos, a ver, es más, a los 30 años si sigues viviendo en tu familia, ya con qué vivir, estás mal. Y no porque quiero que te vayas, sino porque tú ya no puedes seguir siendo mi hijo de familia porque te estoy limitando. Claro. Se vive.
la mayoría de Yo no. No. Es la perspectiva, ¿no? Todo es en función de qué? Del cristal con que lo mires. Y de acuerdo al entorno de nuestra vida. Y han vivido con el hombre equivocado. Pero ¿quién provocó eso? ¿Quién provocó eso? Porque es el hombre de la casa. Es un machito. Sí, a eso me refiero, que a pesar de todos estos pseudocambios sociales en cuanto a la lucha de género, me lo estás diciendo ahorita, no ha cambiado nada, siguen pensando igual. Y eso va a pasar así porque no puedes cambiar tú el cascarón si no cambias la esencia. Yo estaba escuchando a una maestra platicando, porque su hijo fue mi alumno, él es administrador, y tiene buen trabajo, bueno, en una constructora, ¿no? Y me dice la verdad, es que yo batallo mucho con el Jonah, porque le digo, lávate usted y arréglate, cámbiate, pero creo que es la mujer. Y le dije, ¿por qué, maestra? Sí, porque la mujer es floja. Ella diciéndome a mí que la mujer es floja. A ver, no, entiende. A ver, espérate. ¿Por qué culpamos a la mujer? No, el hombre es así porque quiere ser así. Pero no busquemos un culpable porque seguramente su esposa no le dice, te ordeno que no laves los tenis. Entonces, claro, todo. La filosofía es muy sencilla. Tú ensucias, tú lavas. Entonces, no echémosles la culpa a las cosas. Los únicos, dice por ahí un libro que cuando salió en aquellos años se llamó Hay que acusar a Dios. Pero ¿a qué le suena la frase hay que acusar a Dios? Pues casi es un pecado mortal. Y la sociedad católica, no la religión, la sociedad empezó a fastidiar mucho a este maestro y a su mamá que escribieron el libro. Pero era una metáfora. Sí, el católico culpa a Dios, pues porque le dio cerebro, brazos, piernas. Él es el causante de lo que somos. Pero ahí dice el libro, pero de tus tonterías, por no decir otra cosa, el único culpable eres tú. ¿Por qué? Porque aquí está la metáfora, porque Dios te dio cerebro, brazos, piernas, cuerpo, sentimientos para que hicieras las cosas bien. En ningún momento te dijo que hicieras las cosas mal, ¿no? Esa es la verdadera esencia del libro, pero la gente lo tomó así como que una blasfemia, ¿no? No les gusta, no les gusta. Ah, exactamente. Entonces, la emancipación, pues es profunda y es contundente. El contrato de trabajo es un convenio bilateral o multilateral.
Díganme un ejemplo de un contrato multilateral. Todo el mundo lo conoce. Donde hay un representante de un montón de trabajadores y hace firma del contrato con un empresario. ¿Se llama? ¿Cómo se llama? Contrato colectivo. O el contrato bilateral, el contrato entre dos personas. Y aquí quedan determinados correctamente y bajo las leyes correspondientes los derechos y obligaciones relacionados en el desarrollo de la actividad que ahí está en el trabajo, en el contrato. Si ahí dice que tú no vas a ir por las chalupas y las memelas y no le vas a lavar el coche, eso, le pueden decir a su patrón, no le puedo lavar el coche porque mi contrato no dice que yo lavo coches. Porque hay patrones que llegan, oye, lávame mi coche y barre, no. Yo hago lo que dice mi contrato. Y creo que así debe de ser. Aunque a veces, por muchas razones, por miedo de que me vaya a correr, o también por barbería, por quedar bien, por tener ciertos favores y beneficios del patrón, soy altamente servicial, más bien servil. ¿Qué diferencia hay entre ser servicial y ser vil? Como su nombre lo indica. A ver, es una palabra capciosa. Servicial es una persona que tiene la vocación de servicio. Lo hace porque se lo dicta su ética, su moral, sin perseguir ningún pago o beneficio. El servil es un ser que puede ser intrigoso, puede ser chismoso, y en ese contexto de apego al dueño, le puede decir muchos chismes para fastidiar a los demás. Por eso se llama ser vil. Acuérdense. No es lo mismo ser humano a ser humano. El ser humano pues, somos nosotros. Y ser humano es empatizar con la gente, ayudarla lo más que se pueda y a lo que se pueda. No es algo muy difícil, pero a veces somos sustanciales y vemos a alguien mal y dice, chingo, bueno, que sea. Yo sé que está mal, pero dale, ahí está, ¿no? Los contratos pueden ser individuales, colectivos, indefinidos, temporales, de formación y aprendizaje y de prácticas. Rápidamente, el individual, se pudiera pensar una persona, pero yo no puedo hacer un contrato conmigo mismo. Se le llama individual para poderlo diferenciar del colectivo. Individual porque es una persona con un patrón. Aunque son dos, se llama individual. Colectivo, cuando una representación laboral o un estado o una sociedad nombra a un representante legal y le dan las facultades bajo un instrumento legal llamado notarial, representatividad legal. Es un instrumento notarial con su foto, las firmas y la cesión de ese derecho de parte del patrón al representante para que ellos representen en convenios, firmas, cobros, negocios a toda esta muchedumbre. Por eso tenemos representantes sindicales, lo más común. Y estos cuates toman las decisiones, aunque existe un grupo de trabajadores que son nombrados para que es como una especie de consejo con el cual tiene que negociar el representante legal para decir si está bien o está mal. Aunque también es bien sabido que ya todos esos contratos vienen arreglados. Ya nada más le hacen nada, farsa. El indefinido es el que nos hacen firmar con una fecha de ingreso, pero no tiene fecha de terminación. El temporal puede ser cuando una persona se embaraza,
contrata una persona temporal hasta que regrese esta chica. También hay otro tipo de contrato dentro del temporal, que es el de temporada. Las empresas que contratan a personas para trabajar en temporadas de verano y Navidad. ¿Sí? Son perfectamente lícitos. De formación y aprendizaje es lo que está haciendo el gobierno ahorita. Está contratando gente para que lo formen, lo capaciten y aprendan y le están pagando un salario. Cuando termine, se acomodarán o lo acomodarán en una empresa o se quedarán a laborar en esas mismas empresas. Dentro de las empresas hay gente que entra con un contrato de capacitación y adiestramiento por X número de meses. A veces toman la parte de prueba, que son 90 días, se puede tomar como aprendizaje y formación en las empresas. Una vez que termina tu capacitación, te evalúan, te integran a la empresa y te cambian tu salario. También de esa modalidad se puede hacer este contrato. Y de prácticas, este es muy delicado. Muchas empresas se estaban negando a hacer prácticas profesionales. Es cierto, hay una presentación de la escuela, una aceptación de la empresa y fungía como contratación. Pero ¿qué pasaba cuando de pronto un practicante se lastimaba o se accidentaba? Pues no estaba dado de alta en el seguro y entonces el costo era para la empresa. De ahí nació que todos los practicantes o que van a hacer prestación de servicio social vayan al seguro social y pidan una preafiliación para que el seguro, la empresa los pudiera, incluso las empresas les piden si tienen alguna seguridad médica para salvar ese problema del pago de un accidente por no tener los datos de alta en la empresa. Entonces, ahora muchos practicantes ya llevan su seguro médico que tramitan estudiantil. Ese número que les dan del seguro social es para toda su vida. Nunca va a cambiar. La preafiliación que obtengan, ese va a ser su seguro, su número de seguro para toda la vida. Sí, porque no, pues ya como ya no soy practicante, ya voy por otro, no. Con ese mismo número, si algún día me contrata una empresa, yo le doy ese número y continúan ahí, sin ningún problema. Estos son algunos de los tipos de contratos. Ya les había hablado del contrato idiosincrático, que es aquel contrato donde ahora los muchachos venden sus conocimientos, no es una obligación que vayan a la empresa y pueden trabajar desde donde estén. Si tú te vas a Alemania y te hablan, tú desde Alemania trabajas para la empresa en México. ¿Qué tienes que llevar toda tu vida? Tu dispositivo, computadora, celular, laptop, lo que tengas. ¿Sí? ¿Alguna duda, pregunta que tengan compañeritos, amigos? Cassandra, Jazmín, Jorge, Katia, Sergio. No, profe. Muy bien. Pues nos vemos de aquí 8 días. Ninguna, Sí, profe, claro. ninguna duda. Ok, Katia, cuídense mucho. Nos vemos el otro sábado, profe. Hasta luego. Órale, sale pues, cuídense. Bye. Dios. Adiós. Dios.